Hola amigos de Materia Oscura, hoy vamos a hablar de otro mejor dicho, misterio en el universo. Este os va a resultar interesante porque el misterio es ¿por qué hay tanto oro en el universo? Oro y otros metales preciosos. No debería de ser así. Según las teorías debería de haber mucha menos cantidad de la que hay. Para entender esto tenemos que irnos al principio de la historia del universo, el Big Bang. Después del Big Bang, los primeros átomos que se formaron fueron del material, del elemento más simple que hay, que es el hidrógeno. El átomo del hidrógeno, es una cosa sencillísima. Es decir, tiene un único protón en el núcleo, un único neutrón y un único electrón dando vueltas alrededor del núcleo. El oro, sin embargo, es mucho más complicado. Fijaros, el oro necesita, me parece que son 92 protones en el núcleo, 172 neutrones y un montón de electrones dando vueltas, es decir, es un átomo muy complicado. Pero volvamos al principio. Al principio, después del Big Bang, todo el material que había era hidrógeno. Por lo tanto, las primeras estrellas que se formaron, el único material que tenían a mano era hidrógeno. Es cierto que también había otras pequeñas cantidades de otros materiales, también gases, pero el 99% era hidrógeno y en la actualidad sigue siendo hidrógeno a pesar de que vemos un montón de cosas sólidas alrededor. ¿Qué sucedió? Esas primeras estrellas se formaron a partir del hidrógeno y, como os he contado ya en otros vídeos, dentro de los hornos nucleares de esas estrellas se fueron sintetizando los elementos más pesados. Los reactores nucleares de las estrellas son de fusión, es decir, fusionan átomos, con lo cual al principio fusionaban átomos de hidrógeno y cuando juntas los átomos de hidrógeno que tienes, un átomo de helio, que tiene 2 protones, 2 neutrones y 4 electrones dando vueltas. Cuando la estrella cambia de fase y empieza a quemar helio, empieza a fusionar átomos de helio y ¿qué tienes? El elemento siguiente, que es el litio. Cuando la estrella cambia de fase, empieza a quemar, porque se le van acabando los combustibles. Cuando se le acaba el hidrógeno, tiene que empezar a quemar el helio, que es lo que ha estado fabricando. Ya no hay hidrógeno, tiene helio. Cuando se le acaba el helio, tiene que fabricar el litio. Y así, en este proceso, las estrellas son las que van fabricando todos los elementos de la tabla periódica. Pero todo tiene un límite. Y esta fábrica de fusión nuclear solamente funciona hasta un elemento, que es el hierro. Más pesado que el hierro no puede, porque ya no hay fusión. El hierro ya no puede hacer fusión nuclear. Es decir, ya no puede sacar el elemento siguiente, o elementos más pesados que el hierro, con núcleos con más protones y más neutrones que el hierro, mediante la fusión nuclear. Es imposible, es un límite de la naturaleza. Y entonces, ¿de dónde salen todos los elementos que son más pesados? ¿De dónde salen los metales preciosos, que son todos mucho más pesados, como el plomo, como el oro, como la plata, como el platino, como el uranio? ¿De dónde salen el cesio? ¿De dónde salen todos esos elementos que son más pesados? Bueno, la naturaleza tiene un mecanismo, hasta el hierro, como os he dicho, lo van sintetizando las estrellas, y luego, claro, lo van sintetizando y luego lo liberan al espacio. ¿Cuándo? Cuando las estrellas mueren, cuando mueren de forma violenta, como supernovas, que son grandes explosiones, pues todos esos materiales que han estado fabricando a lo largo de su existencia se liberan al espacio. Esos materiales libres en el espacio se juntan con el hidrógeno y dan lugar a segundas, terceras y cuartas generaciones de estrellas que se forman ya no solo a partir del hidrógeno como la primera generación, sino a partir del hidrógeno y enriquecido con todos estos materiales fabricados por estrellas anteriores que murieron. El Sol, por ejemplo, es una estrella por lo menos de tercera o de cuarta generación, y gracias a eso estamos aquí. Los planetas son, digamos, que es el material sobrante de la formación del Sol, y en ese material ya estaban todos los elementos que forman la Tierra y los planetas rocosos. Ya existían. Esos elementos fueron hechos en el corazón de estrellas que ya murieron, que liberaron eso al espacio y que después, al volver a unirse en otras nubes que formaron nuevas estrellas como el Sol, pues esos elementos sobrantes empezaron a girar alrededor y se condensaron en los planetas y en nuestro planeta en el que estamos actualmente. Pero los elementos pesados, que es de lo que queremos hablar hoy, a pesar de que en los hornos nucleares ya no nos pueden explicar la procedencia, cómo se formaron estos núcleos tan pesados, de estos metales tan pesados como el oro o como el platino o como la plata, hay mecanismos en la naturaleza que sí que lo explican.
Empecemos por decir que es un problema de la física, es decir, sintetizar un núcleo tan pesado como el del oro, hace falta una cantidad de energía tan enorme, fijaros, tan gigantesca, que ni siquiera la fusión de las estrellas es capaz de hacerlo. Imaginaros, sabéis, si no lo sabéis os lo digo, que en la Edad Media los alquimistas estaban intentando obtener oro mediante fórmulas, absolutamente imposible. Lo intentaron durante siglos. Es que no existe ninguna tecnología en el presente, ni tampoco existirá en el futuro, ninguna tecnología capaz de fusionar, o sea, de construir núcleos atómicos tan pesados. Hace falta una energía inconmensurable. ¿Y dónde está esa energía? Porque lo cierto es que ahí arriba, y aquí en la misma Tierra, hay oro, y hay metales pesados, luego de algún lugar tienen que haber salido. Bueno, pues la energía necesaria está fundamentalmente en dos tipos de eventos. Las propias supernovas, que son explosiones de estrellas muy masivas, la energía que liberan en ese momento es tremenda, y es tal la energía que liberan que en el momento de la explosión los núcleos atómicos pueden juntarse, y pueden juntarse partículas, neutrones y protones, hasta formar elementos muchísimo más pesados de los que han formado de forma natural, fusionándolas en sus hornos. Ese momento de la explosión libera tal cantidad de energía que en ese instante se crea un montón de material, de metales pesados y de metales preciosos, y salen al espacio, con la explosión salen repartidos al espacio. Esos materiales empiezan a formar parte otra vez de las nubes moleculares de hidrógeno que se van a condensar y van a formar nuevas generaciones de estrellas que ya tienen una cantidad de metales pesados como el oro, como el platino, ya disponen de ella, con lo cual el material sobrante que se convierte en planetas también lo tiene. Eso es un poco el proceso. La otra vía son las fusiones, o sea, las colisiones entre estrellas de neutrones. Cuando explota una supernova, en el centro puede quedar un agujero negro, pero también, según cuál sea la masa, el tamaño, la masa original de esa supernova, o bien se forma un agujero negro, con lo cual no hay nada que hacer, porque mucho de lo que ha fabricado la supernova se lo traga el agujero negro, con lo cual, aunque haya fabricado oro, se lo va a tragar el agujero negro y no lo tendríamos disponible en el universo. Y si la masa de la estrella original no era tan grande, en lugar de dar origen a un agujero negro, a lo que da origen es a una estrella de neutrones, que es el núcleo desnudo de la estrella, con la materia de la estrella muy comprimida. La estrella ya se ha liberado violentamente de sus capas externas, y fijaros que una estrella que podía tener millones de kilómetros de diámetro se ha quedado reducida a una bola superdensa de material que a lo mejor apenas tiene el tamaño de la Tierra. Si comparamos la Tierra con el Sol, es como comparar una canica con un globo aerostático, es decir, el Sol es inmensamente grande comparado con la Tierra, ¿vale? Bueno, pues toda esa masa que tenía ese Sol antiguo, que explotó y que liberó sus capas externas, se condensa en ese núcleo de la estrella, que tiene una gravedad enorme. Cuando las estrellas de neutrones chocan entre sí, cosas que pasan, liberan también una enorme cantidad de energía, y durante esa colisión los científicos dicen que se produce una auténtica lluvia de oro y de materiales y de metales preciosos. Dicho lo cual, un equipo de investigadores hace apenas unas semanas acaba de publicar, hace una semana o así, acaba de publicar un artículo en el que no se explican la cantidad de oro que estamos viendo. No se la explican. Hay demasiado oro. ¿Qué significa eso? Que van haciendo sus mediciones, van midiendo, van captando las firmas en un espectroscopio de los distintos materiales, y cuando encuentran oro, porque eso se encuentra, un día os explicaré cómo funciona eso, que es muy divertido. Se basa en analizar los rayos de luz que proceden de lugares, y entonces estos están impregnados por los elementos que tienen. Os lo cuento en otro momento. Bueno, pues cuando detectan las firmas del oro y lo suman, se dan cuenta de que hay muchísima más cantidad de oro que eventos violentos hay. Es decir, no se produce la cantidad suficiente de colisiones de estrellas de neutrones ni de supernovas como para dar cuenta de todo el oro que hay ahí arriba, ni siquiera para dar cuenta de todo el oro que hay aquí en la Tierra. Hace unos años
se encontró en una galaxia satélite de la Vía Láctea, a 95.000 años luz, muy cerca, en términos cosmológicos, una pequeña galaxia que está destinada a ser devorada por nuestra Vía Láctea, que es mucho más grande, donde había estrellas que tenían cantidades masivas de oro y de metales preciosos. Es decir, se habían formado a partir de nubes moleculares que ya eran muy ricas en esos materiales, lo cual lo único que hace es trasladar la pregunta, porque seguimos sin conocer el origen de todos esos materiales. Sigue siendo un misterio. Entonces, estos investigadores lo que han hecho ha sido comparar con casi 350 estudios anteriores, porque este problema no es de ahora, llevan mucho tiempo investigando muchos científicos en este problema, ¿no? En la génesis de los elementos, ¿no? Fíjate, estamos hechos de elementos. Bueno, pues la historia de cómo se formaron es preciosa, es un poco como os acabo de contar, pero hay cosas que se escapan, como esta de la que estamos hablando hoy. Bueno, pues los investigadores han comparado resultados con más de 300, casi 350 estudios, y han hecho un modelo numérico, es decir, un modelo informático, que predice cómo se forman los distintos elementos, en qué cantidades, y lo único que hay que hacer es mirar al cielo y ver si las cantidades que aparecen en el modelo de ordenador se corresponden con las cantidades observadas. Bueno, pues lo hicieron muy bien, porque en un montón de elementos tan sencillos, por ejemplo, como el carbono, que es un elemento muy sencillo y con muy pocos protones, con muy pocos neutrones, hasta el uranio 238, que es uno de los más pesados, el modelo reproducía exactamente cómo se formaban estos elementos. Prácticamente en todos los materiales el modelo era bueno y coincidía con las observaciones, es decir, predecía fielmente lo que pasaba, excepto con el oro. Seguía habiendo una cantidad muchísimo más grande de oro ahí arriba que los procesos según los cuales el oro se fabrica. Y este misterio con el que hemos empezado este capítulo de Materia Oscura, pues no os lo voy a poder resolver, porque ni siquiera los propios científicos lo han resuelto todavía. ¿Qué es lo que dicen al final de su estudio y tras comprobar que hagan lo que hagan, no hay suficientes eventos violentos ahí arriba como para explicar el oro? Lo intentaron viendo cuántas colisiones de estrellas de neutrones hay, sumando las colisiones de estrellas de neutrones con las supernovas, buscando nuevos tipos de supernovas que podrían también formar oro y que podríamos no estar teniendo en cuenta. Nada, ni siquiera sumando todos los posibles fuentes que se sabe que se forma oro, no se formaba el oro suficiente para explicar el oro que existe, el oro que hay, el oro que vemos. La conclusión es que ahí arriba tiene que estar pasando algo desconocido que está formando todo ese oro que los científicos ven, pero que no saben ni de dónde viene ni qué es exactamente ese algo. Podría ser que las supernovas o las colisiones de estrellas de neutrones podría ser que estén generando mucho más oro de lo que pensamos, que sea mucho mayor la cantidad, pero si así fuera, sería a través de un proceso que también nos es desconocido. Así que el oro es un metal precioso, los humanos llevamos apreciándolo desde hace milenios, diría yo, y hay motivos. Su origen, el origen de todo el oro que hay en la Tierra, en el sistema solar, en el universo en general, sigue siendo un misterio. Espero que os haya parecido interesante y si ha sido así, por favor, suscribiros al canal.